vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Juan 13, del 1 al 4 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. No importa si hay algo que usted no entienda, tenga fe en Cristo, que lo que no entiende ahora lo va a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Aquí está la Escritura claramente diciendo que Jesucristo es maestro y señor. Maestro. Por eso es que no debemos llamar a nadie maestro, porque uno es nuestro maestro, el Cristo. Y solamente hay un Señor de todos, que también es Jesucristo. Pues si yo, el Maestro, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura: el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, donde vemos que tú mismo, Dios, lavaste los pies de los discípulos. Padre, gracias por tu ejemplo, Señor, ejemplo de humildad. Vemos cómo los dioses de las naciones son ídolos y vanidad, pero Jesucristo es Dios sobre todo el universo. Él es quien sustenta todo el universo, Jesucristo de Nazaret. Vamos a continuar con otra historia, aquí mismo en Juan capítulo 13, donde Jesús anuncia la traición de Judas, porque Jesucristo también es profeta y también es apóstol y sumo sacerdote. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró:
de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Y esta parte es bien interesante porque los discípulos no sabían quién era. Y en una iglesia hay trigo y hay cizaña. Y no se sabe quiénes son. Solo Dios sabe. Pero Dios conoce los corazones de los hombres. Dios sabe en este lugar quién está escuchando y quién está ignorando el mensaje de salvación. Dios conoce los corazones. A lo mejor usted no sabe, pero Dios sí sabe. Porque aquí los discípulos no sabían. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía que comprara lo que necesitáramos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida, ya era de noche. Mira qué triste, un discípulo de Jesús, vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata, que eso lo vamos a ver después, pero ese es el precio con que lo apreciaron. Y la escritura completa apunta a Cristo, porque desde el Génesis, cuando venden a José como esclavo por 20 piezas de plata, la escritura está apuntando a Jesucristo, está profetizando de Cristo, que Él también iba a ser vendido. Y a veces nosotros también vendemos al Señor con nuestras actitudes, lo menospreciamos, como dice su palabra en Isaías: fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando ignoramos el mensaje de salvación, estamos menospreciando al Señor. Su palabra nos juzga. Busquémosle a Cristo antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo está cerca. Jesús vino, me impresionó ayer que leí algo que dijo una persona cristiana que había sido musulmana y decía, había sido musulmán y decía: yo me salí de ser musulmán porque estudié la vida de Mahoma y me convertí al cristianismo porque estudié la vida de Jesús. Hay una gran diferencia entre Jesús y cualquier persona. Jesucristo es lo más santo, lo más grande, lo más puro. Jesús de Nazaret. Cualquier otro es una persona más. Jesucristo es Dios mismo que se hizo hombre y fue establecido sumo sacerdote para Él mismo presentarse como un sacrificio vivo a favor de la humanidad, para que en Cristo tengamos salvación. Vamos a poner otra alabanza, vamos a seguir predicando. Ponga atención, porque la prédica es para glorificar a Cristo. Las alabanzas son para glorificar a Cristo. Usted tiene que escuchar la palabra y dar el paso de fe. Si usted es un creyente, comprométase aún más con el Señor
Y si usted todavía no es un creyente, reciba a Cristo para que sea salvo de la ira venidera. Dios le bendiga. Escuche esta alabanza y seguiremos predicando. Señor, es perfecta. Gracias Dios por esta mañana que podemos compartir tu palabra. Seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 31, donde el título dice el nuevo mandamiento. Entonces cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo. Y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Pero ¿cómo se puede demostrar el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo se demuestra? Dependiendo de la persona. Y le voy a explicar esto. El amor a Dios se demuestra por medio de la obediencia a su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios no quiere que le vengas con cuentos, que yo creo en Dios, que yo rezo de vez en cuando. No. Dios quiere obediencia a su palabra. Por eso es que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice que os améis los unos a los otros. ¿Cómo usted le demuestra el amor a una persona? Si la persona no conoce a Jesucristo, la mejor forma que usted le demuestre el amor es por medio de compartir el Evangelio, porque el Evangelio tiene recompensa eterna. Seguramente si viene alguien y usted está en una necesidad económica y le da un dinero, usted seguramente se siente muy agradecido. Y la persona le está mostrando amor por una ayuda que le da en algún momento determinado. Pero imagínense que una persona le dé una ayuda todos los días de su vida. Le está mostrando un gran amor, un gran aprecio. Pero imagínense ahora que la persona le dé algo que le sirva para la eternidad. Porque todo aquel que reciba a Cristo va a estar en una eternidad con el Señor. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que os améis los unos a los otros. Al que no conoce a Jesucristo, la mejor forma de mostrarle amor es compartiendo las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo. Esa es la forma, no hay otra. Y al que conoce al Señor, pues usted igualmente comparta con él un mensaje de edificación. Es usted. Cristo murió por nosotros y ahí fue donde Dios muestra su amor, porque la Escritura dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo con su sangre nos limpia de todo pecado, pero tenemos que venir a Él, tenemos que volvernos a Él. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera.
Seguimos leyendo la última parte de Juan, capítulo 13. Dice la Escritura: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. A veces, yo sé, es natural en el humano, estamos emocionados y decimos, Señor, tú eres lo primero. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Pero Jesús conoce su corazón, Jesús conoce nuestro corazón, Él sabe verdaderamente hasta dónde podemos llegar. Él sabe que no somos perfectos, Él sabe que tenemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero no por eso dejó de amar a Pedro. Jesús nos ama. Él te ama con tus debilidades. Él conoce tu corazón. Y después que Jesús resucitó, Él le dijo, dile a mis discípulos que vayan a verme. Y a Pedro, Jesús estaba buscando también a Pedro. Jesús reafirmó a Pedro una vez de que resucitó de los muertos. Le dijo 3 veces, Pedro me ama, Pedro me ama, Pedro me ama. Se lo pregunté 3 veces, porque Pedro lo había negado 3 veces. Jesús quería restaurar el corazón de Pedro. Así que si tú has fallado, Jesucristo está con los brazos abiertos para perdonarte. Lo único que no tiene perdón es el rechazo a Cristo. El rechazo a Cristo, a su palabra, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está tocando la puerta de tu corazón. Si tú has hecho cualquier cosa, Él te perdona, porque Él te ama, Él sabe que no eres perfecto. David pecó y fue perdonado por Dios. Aún los brujos que blasfeman el nombre de Dios, Dios los perdona. Pero tienes que arrepentirte. Estaba escuchando hace unos días un testimonio de un ex satanista que dice que blasfemaba contra Dios, contra Jesús, una y otra vez. Aún hasta había roto y quemado Biblias. Pero Dios le perdonó. Dios perdonó. Y hoy en día es un pastor misionero que viaja en diferentes lugares del mundo. ¡Qué grande es la misericordia del Señor! Pedro le falló y Jesús lo restaura con amor. A los satanistas les dan asignaciones y cuando fallan, los golpean, los maltratan, porque el reino de las tinieblas es un reino de maldad. Por eso es que Cristo es el único, Él es la vida. En Juan 10:10 dice, el ladrón no vino, sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Yo espero que usted pueda sentir y recibir el amor del Padre por medio de Jesucristo.
Y ese pasaje de Romanos es tan fuerte, tan glorioso, que nos afirma que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Se lo voy a leer porque es un pasaje glorioso que nos da mucha certeza. Déjeme buscarlo aquí en Romanos capítulo 8 al final. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de Cristo. No porque usted tenga una habilidad excepcional, porque sea el mejor en la construcción, eso no importa. Dice, por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Por lo cual estoy seguro, y póngale atención a todo lo que va a mencionar aquí el apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo es un ejemplo de la misericordia y el amor de Dios. Porque él mismo dice, habiendo sido yo perseguidor de la iglesia, he sido llamado a misericordia. Pablo, perseguidor de la iglesia, por la misericordia de Cristo, se convierte en el apóstol Pablo. Por eso yo sé que Dios puede levantar ministros de aquí, de cualquier persona que disponga su corazón. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es en Cristo Jesús. El amor de Dios es en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Oramos para que Dios guarde a los inmigrantes, que el Señor ponga misericordia en los gobernantes de esta nación, que el Señor abra los ojos, que el Señor tenga misericordia de cada persona, Padre, pero por sobre todas las cosas, que podamos conocer a Cristo, que podamos ser conocidos por Él, Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a poner otra alabanza, si usted quiere venir para que oremos por usted, con mucho gusto. La oración tiene poder, poder de Dios. Y a veces Dios contesta rápido, a veces Dios contesta un poco más lento, dependiendo nosotros en nuestro tiempo. Pero cuando Dios contesta, ya sea para nosotros rápido o lento, Él contesta en el tiempo perfecto, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Que Dios le bendiga. Busquemos de Cristo antes de que sea demasiado tarde. Comprometámonos con Cristo. Busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. Que el Señor le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que la paz de Cristo sea en este lugar. Padre, oramos para que tú guardes a cada persona, restaures cada familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguien quiere ir a la iglesia, con gusto. La iglesia está en las puertas abiertas para que usted vaya, para que escuche, para que conozca más de Dios, para que crezca en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a poner una alabanza, escuche esta letra, que Dios le bendiga.